Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve. Hola hermanos, el día de hoy, 4 de octubre del 2019, viernes de la 26ª semana del tiempo ordinario, pero hoy tenemos la memoria obligatoria de uno de los santos, si no el más popular de todos los siglos. Aquí no hay comparación posible. San Francisco de Asís, nacido en Asís, en Umbria. Algunos dicen en el año 1181, otros en el 1182. Realmente no hay una claridad exacta, los biógrafos en esto difieren. El primero de los grandes biógrafos fue San Buenaventura, que escribió la Opus Maior y la Opus Minor, la obra grande y la obra pequeña, sobre la vida de San Francisco de Asís. Sabemos toda la historia, ¿no? Lo complicado fue un muchacho un poco díscolo, metido a la guerra y estando en la cárcel, pues empezó su camino de conversión, allá lo apresaron, porque fue prisionero de guerra, y luego también el encuentro con el leproso, que era el mismo Señor Jesucristo, el encuentro en lo que hoy en día es la Porciúncula, allí en la Basílica de Santa María de los Ángeles, el encuentro con el Cristo que se encontraba ahí de San Damián, de San Damiano, que le habló y le dijo: Francisco, reconstruye mi iglesia. Y todo el mundo piensa, evidentemente, él mismo lo pensó, era una iglesita, un templito en ruinas, y se puso a trabajar en ello. Y ya sabemos, el poverelo que entregó todo, su padre le reclamaba, lógico, él era el heredero, pues, y él quería que continuara. Ustedes saben que no se llamaba Francisco, se llamaba Juan. Lo que pasa es que el papá comerciaba mucho en Francia y cuando él nació, pues no estaba ahí. Y entonces le pusieron el Francesito, Francisquito, y por eso quedó con el nombre de Francisco, pero realmente se llamaba Juan. Es que los Juanes, vamos, hay que tener tantos Juanes en la vida, ¿no? Bueno, en fin, fíjense ustedes, es una belleza la vida de él, ya lo sabemos. Empieza a formar un pequeño grupo de discípulos alrededor, van donde el Papa, que en aquel entonces era Inocencio III, el Papa que más poder desde el punto de vista humano ha tenido, quitaba y ponía emperadores. Y bueno, y le fue a proponer un camino. Es una época un poco complicada porque son las ideas nacidas del mundo, de la herejía del joaquinismo, el milenarismo, y entonces había los movimientos en esta época, los cátaros, los valdenses, herejías, que querían que la iglesia volviera a una pobreza, pero a una pobreza sin sentido, ¿no? Una pobreza sin obediencia. Y fíjense, muchas veces hablamos de Francisco en el tema de la pobreza, pero es que la pobreza sin obediencia no tiene sentido. O sea, es obediencia a la jerarquía, es obediencia a Dios, es obediencia a la palabra de Dios. Y por eso le costó al pobre. Fíjense, se tuvo que ordenar diácono, hay que decirlo, porque se lo pusieron como un requisito para que él pudiera ser el general, el primer encargado de la orden de frailes menores. También, es que miren, podría aquí pasarme yo hacer solamente la publicación del día de hoy hablando de él. Piénsenlo, se atrevió a ir a hablar con los musulmanes, con el sultán, en este caso sería el califa en Egipto, tratando de acercarlo, pedirle que permitiera las peregrinaciones de los cristianos a la Tierra Santa. Ya ven, hasta los musulmanes respetan mucho a San Francisco. Se trata de un personaje extraordinario. Muere un 3 de octubre del año 1226 y 2 años más tarde, en el 1228, va a ser canonizado por el que había sido el primer protector de él, el cardenal Ugolino. Y entonces ya hecho papa, será él el que lo canoniza. Ay, Dios mío, ¿qué podemos decir de Francisco? Piensen, o sea, yo tengo que decir tantas cosas. Fíjense, al final les voy a invitar a hacer una oración de él. No piensen en hazme un instrumento de tu paz o qué sé yo, que tantos textos, ¿no? Bonitos que conocemos de Francisco. No, es que hay algunas oraciones que muy poco se conocen de él. Entonces yo les voy a proponer que hagamos una particular al final, si el tiempo lo permite. Ayer me he tardado mucho hablando, alguno de ustedes me decía: padre, habló con tanta pasión de San Francisco de Borja. Pues sí, ¿qué quieren que haga? A mí me apasionan los santos y de Francisco podría hablarles bellezas también, porque sin duda es una figura extraordinaria. Solo quiero llamarles la atención sobre algo. ¿Cómo se llama el Papa actual? Se llama Francisco. ¿Y por qué? Porque cuando el cardenal Holmes le dijo, acuérdate de los pobres, él inmediatamente pensó en San Francisco. Él siendo jesuita pensó en San Francisco de Asís y reconstruye mi iglesia. Por eso le estorba tanta gente el Papa Francisco, porque está tratando de vivir como aquel otro Francisco. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Hoy leemos al profeta Baruch. Fíjense ustedes, capítulo 1.
Reconocemos que el Señor Dios nuestro es justo y todos nosotros los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso, lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés su siervo, el día en que sacó de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra que emana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios conforme a las palabras de los profetas que nos han enviado, y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón, hemos adorado a dioses extraños y hemos hecho lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Fíjense, ayer hablaba, les decía yo cuando nos contaba el libro de Nehemías, que el pueblo como un solo hombre, y les decía yo, ese sentido de comunidad, todos escucharon a Esdras que leía. Esdras, recuerden que ayer no se lo dije, Esdras es el que recopila todas las distintas tradiciones, todos los distintos escritos, y él es el que, a él le debemos la Torá, a él le debemos la ley de Dios, realmente. Bueno, en fin, el tema es que Baruch también nos cuenta lo mismo. De alguna manera hemos pecado. El primero es el análisis consciente de las faltas que se han cometido, pero no se queda ahí, pues. Hemos hecho lo que Dios reprueba. De repente Él no lo había hecho, pero se siente parte de un pueblo. Y ese pecado comunitario también nos sirve a todos. Conciencia de que somos corresponsables del bien y corresponsables del mal. Hechor y consentidor tienen paga igual. Y a veces nosotros consentimos algunas cosas que no van de acuerdo con la verdad, que no van de acuerdo con la ley de Dios, con la justicia. Por eso, empecemos por reconocer nuestros errores para cambiar. El Evangelio está tomado siempre del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ti, ciudad de Corazaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada al abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Ayer envía el Señor a los 72. Nos quedamos con esta imagen tan preciosa, ¿no?, de estos discípulos misioneros, más en este mes misionero extraordinario. Pero precisamente por eso, qué bueno escuchar esto. Porque de repente algunos de nosotros tenemos como esa tentación, ¿no?, de creer que somos como Carazaín, como Betsaida, como hemos crecido en la fe. O como somos como Cafarnaúm, encumbrándonos. No sirve nada de esto. La humildad de Francisco de Asís: el que a ustedes los escucha, a mí me escucha. Pero ¿será que nuestras palabras son las palabras del Señor? Bueno, yo les voy ahora a invitar a hacer una oración de unas palabras que son de Francisco de Asís, claro que sí, pero que sí son palabras legítimamente preciosas, como que si el Señor también nos esté diciendo a nosotros. Es una oración dirigida al Señor. Tú eres el santo, Señor Dios único, el que hace maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el altísimo, tú eres el Rey omnipotente, tú, Padre santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres el trino y uno, Señor Dios de los dioses. Tú eres el bien, el todo bien, el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor, la caridad, tú eres la sabiduría, tú eres la humildad, tú eres la paciencia, tú eres la belleza, tú eres la mansedumbre, tú eres la seguridad, tú eres el descanso, tú eres el gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres la justicia, tú eres la templanza, tú eres toda nuestra riqueza, satisfacción, tú eres la belleza, tú eres la mansedumbre, tú eres el protector, tú eres nuestro custodio y defensor, tú eres la fortaleza, tú eres el refrigerio, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fe, tú eres nuestra caridad, tú eres toda nuestra dulzura, tú eres nuestra vida eterna. Grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso Salvador. Amén. Que Dios les bendiga. Paz y bien para todos.